Dios les bendiga, amados hermanos. Una alegría poder estar hoy, con tremenda responsabilidad y honor, estar compartiendo la palabra del Señor. Bien, quiero antes de comenzar dar un par de aclaraciones. Lo primero es que a mí esta predicación que el Señor puso en mi corazón originalmente debía haber sido predicada la semana pasada. Pero por diferentes circunstancias al final tuvo que correr. Así que lo aclaro porque no va a ser precisamente de lo tan importante que es este mes, que es el mes de la Biblia. Si lo tenemos aquí un lindo pendón. Ya vendrán las predicaciones del mes de la Biblia, pero esta es una predicación que el Señor ha puesto en mi corazón y bueno, quiero compartirla con todos ustedes. Y lo segundo es, hermanos, que me perdonen por el sacrilegio de subir sin Biblia y subir con este aparato, pero hoy día en la mañana no la encontré. Algo pasó, y tengo otras Biblias, pero son gigantes, son en la Biblia así como para andar trayendo. Algo pasó, no la encontré y la busqué un montón de rato, pero bueno. Así que perdónenme, hermano, por ese sacrilegio, y voy a predicar aquí desde el celular. Bien, hermanos, la predicación del día de hoy tiene como título Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Como dicen por ahí, hogar, dulce hogar. Vamos a hablar de esto. Vaya conmigo, hermano, a Apocalipsis 21. Vamos a leer del 1 al 7. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bendito Señor, te ruego, Señor, por mi vida en este momento, que me uses. Te ruego, Señor, que puedas, Dios mío, tu palabra pueda fluir hoy. Que tu palabra, Señor, sea la que nos aliente. Tu palabra sea la que ordene nuestros pensamientos. Tu palabra sea la que nos lleve a ti. Por eso estamos hoy acá, Señor. Amén. Bueno, bienvenido a casa. Este, hermano, lo que acabamos de leer, será nuestro hogar por la eternidad. Esta nueva Jerusalén que descenderá y donde no habrá más llanto ni dolor, y donde estaremos por la eternidad con nuestro Dios. No sé si usted piensa a menudo esto. Espero, hermano,
que piense esto no solamente cuando la está pasando mal, cuando quizás está teniendo algún problema y dice, Señor, ven pronto, sino que también quizás cuando la esté pasando bien y se dé cuenta de que nada de lo bueno que hay en este mundo se comparará con la gloria venidera. Así que este será nuestro hogar por la eternidad. Quiero que vaya conmigo ahora al Salmo 137 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Salmo 137, versículo 1 al 6. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Un versículo muy diferente al que comenzamos leyendo. Este versículo nos habla de un hogar perdido. Nos habla de gente que no está en su tierra, de judíos que estaban en Babilonia y que añoraban los tiempos de Sión, añoraban los tiempos donde iban al templo y cantaban al Dios vivo, añoraban los tiempos de las fiestas solemnes, la Pascua, el Pentecostés. Una nostalgia tremenda por un hogar perdido, porque estaban en el destierro, en el exilio. Bueno, el primer punto de esta predicación es sobre el hogar perdido. ¿Por qué hemos perdido el hogar, hermano? Porque esto, la verdad, es que no solamente le ha ocurrido y le ocurrió al pueblo de Israel. La verdad, hermanos, es que como raza humana hemos perdido el hogar. Porque la raza humana le dio la espalda a Dios para vivir su propia vida. Nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén de Dios y desterrados del rostro de Dios, en cuya presencia está nuestro verdadero hogar. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva le dijeron a Dios: Dios, tú nos diste una tierra hermosa, nos diste todo, pero nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo. Y fueron desterrados, expulsados del Edén. De ahí para adelante, hermanos, que todo se quebró. El mundo en el que estamos es un mundo caído. El mundo en el que estamos es un mundo quebrado. Estamos separados de Dios. Estamos incluso separados de nosotros mismos. Imagínense que hay un versículo en la Biblia que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Estamos separados los unos de los otros. El pecado, la principal característica que tiene es que nos separa de Dios, de nosotros mismos, nos separa los unos de los otros. Y el pecado también nos ha separado de la creación. La creación gime.
¿Usted cree que todo lo que está pasando en nuestro mundo, el calentamiento global, ¿cierto?, la era de la ebullición, como le dicen ahora, es producto de qué? Del pecado de la humanidad. Hemos incluso hecho una tan mal mayordomía en la creación que la hemos dañado profundamente. Entonces, de ahí en adelante, la historia de la raza humana es una historia de destierro, es una historia de estar lejos del hogar. Le traigo algunas partes del Antiguo Testamento como algunos ejemplos de los tantos que hay de esto. Por ejemplo, José. José vivía junto a su familia, junto a sus hermanos, las 12 tribus de Israel. Y José empieza a hacer algunas cosas no muy sabias. Dios le había dado unos sueños y él empieza a alardear de esos sueños. Si el sueño de José era que iba a dominar o que iba a estar sobre otras personas o qué sé yo, no fue lo más sabio habérselo dicho a sus hermanos, y sus hermanos se le tenían envidia. Más encima su papá hacía diferencias, una muy mala forma de ser padre. La cosa es que sus hermanos, de tanta envidia, lo quieren matar. Bueno, la historia es trágica, termina en otro lugar, en Egipto. Y a pesar de que después de un montón de cosas que pasaron, a José le fue muy bien, tan bien que llegó a ser el segundo a bordo de todo Egipto, tan bien que llegó a salvar a miles de personas de que murieran de hambre. A pesar de que ya estaba en un lugar de eminencia, me llama tanto la atención que cuando ve a sus hermanos, llora amargamente. ¿Ha leído eso? Cuando ve a sus hermanos, después de años, dice la Biblia que su llanto se escuchaba de lejos. No le importó nada, porque a pesar de que le estaba yendo tan bien, habían heridas abiertas en su corazón de un destierro, de haber perdido a su familia, de estar lejos de su hogar. El exilio asirio y babilónico es el versículo que leímos de Salmo, viene de ahí, de judíos lamentando haber perdido su hogar por haber fallado una y otra vez al pacto. Sabemos que Dios dice, la palabra dice que el Señor es paciente, que Él espera, y si Israel llegó a eso, llegó a ser exiliado, a ser deportado a Babilonia, no fue de la noche a la mañana. Estamos viendo, ¿cierto?, ahí en la escuela bíblica, cómo se portó de mal Israel, cómo un rey era peor que el otro. Y la paciencia de Dios tuvo un límite y cumplió sus advertencias. Entonces fueron deportados primero, ¿cierto?, las 10 tribus a Siria y las 2 tribus restantes a Babilonia, y ahí, lejos del hogar. Mire, Babilonia era espléndido, Babilonia era mucho más grande que Jerusalén, los templos de Babilonia eran mucho más grandes, era todo más apoteósico, pero nada se comparaba con Sión, nada se comparaba con Jerusalén, y lloraban por el hogar perdido. El hogar, de acuerdo a las Escrituras, es el lugar donde la vida florece en plenitud, espiritual, física y socialmente. Es un lugar en el que la vida y la salud física se sostienen y donde nuestras relaciones de amor más íntimas se nutren. Es un lugar de descanso del Shalom de Dios. Esta palabra hermosa, el Shalom de Dios, que es cómo Dios nos configuró como raza humana, que debemos vivir en entretejido armonioso, de paz. No nos creó para que viviésemos de manera autónoma, nos creó para vivir juntos, pero en armonía, en cooperación y en ser interdependientes. Eso es lo que debiese ser un hogar, donde hay descanso, donde hay crecimiento espiritual, físico. Pero ¿cuántos hogares son así?
Voy a pasar al segundo punto que tiene mucha relación con el primero. El primero era el hogar perdido. El segundo le puso así: este mundo así como está no es nuestro hogar. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, la enseñanza media, y en la universidad, que tenía muchos compañeros que terminaban las clases y no se querían ir para la casa. Y se quedaban deambulando con compañeros, se quedaban largas tardes en la universidad. Y claro, después me di cuenta que no querían estar en sus casas. No querían estar en sus casas porque no era un hogar para ellos. La verdad, hermano, es que gracias al Señor, ¿cierto? Tuve buenos padres cristianos, ahora tengo una familia que el Señor me ha regalado sin merecerlo. A mí me encanta estar en mi casa, hermano. Me encanta. Yo todavía tengo hijos que todavía están en la edad de que dicen, papá. Y yo llego, van y me abrazan. Sé que tengo los días contados. Sé que llegará el tiempo donde van a mirar y me van a decir, hola. Que van a saludar con más cariño al perro que a mí. Sé que vienen esos días, pero por el momento no saben cuánto disfruto llegar a mi casa y que mis hijas me abracen, que el Pedro chiquitito vaya, me abrace. No saben cuánto disfruto, cuántas veces he llorado por eso, ver a mi esposa. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a vivir en este shalom en nuestros hogares, porque es muy fácil estropearlo todo. Pero me acuerdo que mis compañeros no querían irse a sus casas. Hay hogares destruidos por separaciones, donde los hijos deben decidir con quién vivir. Hay hermanos inmigrantes que han dejado su patria por tener mejores condiciones, pero se encuentran y se sienten sin patria. Gente que ha emigrado por falta de oportunidades, que después vuelven y su hogar ha desaparecido. Me acuerdo también de un compañero de la universidad que vino a estudiar desde Puerto Varas. Y estando acá, ¿cierto?, se dio cuenta de que esto es una jungla de cemento, comparado con Puerto Varas, por hermano. ¿Ha estado en Puerto Varas? Lago Yanquihue, Volcán Osorno, un manjar, ¿cierto? Hermoso Puerto Varas, y llegó aquí. Entonces, y él una vez dijo, yo añoraba mis tiempos de Puerto Varas, con mis amigos en la plaza. Y la cosa es que después de mucho tiempo volvió con esta añoranza de su Puerto Varas. Pero sus amigos ya no estaban. Su familia ya había crecido, estaban todas en sus cosas. Y se dio cuenta que ese hogar idílico, nostálgico, nunca más regresó, aunque volvió al mismo lugar. Ya no estaba. Nostalgia por el hogar. Hogares donde no hay paz, hogares donde no se nutren las necesidades de sus integrantes por ambición, por trabajo, por ser trabajólicos. Nostalgia. Yo creo que hoy hay un sentimiento transversal de mucha gente de nostalgia por algo que ha perdido y no sabe qué es. Nostalgia. La historia de la raza humana es una de exilio y de deseo de volver al hogar. La muerte y la enfermedad distorsionaron y afearon la buena creación física de Dios. Este mundo es un mundo quebrado, es un mundo caído. La sociedad es una Babel llena de egoísmo, de exaltación propia y de orgullo. ¿No es así, hermano? Si miramos a nuestro entorno, es una selva de gente que puede pisotear a la otra por querer surgir. La explotación y la violencia manchan y arruinan la comunidad. El mundo tal como ahora existe no es nuestro hogar. Fuimos creados para vivir en un lugar sin muerte ni separación de los que amamos.
Hermanos, la muerte sigue siendo algo aterrador. Yo pienso cuando veo a los que amo, que algún día probablemente no los vea. Conozco personas que han perdido a sus hijos. Wow, hermanos, eso entró por el pecado, hermano. La muerte entró por el pecado. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para dar gloria a Dios por la eternidad. Pero estamos en un mundo quebrado, en un mundo caído. Aquí somos, por lo tanto, exiliados y extranjeros. Voy al último punto. No se entusiasme, sí, porque es el más largo, así que falta todavía un poco. El último punto se llama regreso al hogar. Regreso al hogar. ¿Cómo podemos llegar a este hogar perdido? Perdido por el pecado, perdido porque este mundo está bajo maldición. ¿De qué manera puede la creación ser sanada y restaurada? Esta creación que gime, la misma Biblia lo dice. ¿Cómo puede vencerse la muerte? Esta separación tan horrenda que seguimos viviendo de los que amamos. Bueno, una vez más, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la respuesta. ¿Lo cree así, hermano? El Evangelio es la respuesta. Y hay una dimensión del Evangelio que quiero tocar en este momento que tiene que ver exactamente con esto. Hermano, piense lo siguiente. Jesús deja su propio verdadero hogar. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado hermano, Jesús dejó su gloria, aunque siguió siendo Dios. Jesús se despojó a sí mismo, y esta hermosa noticia de la encarnación de Dios como parte del Evangelio no es otra cosa que Jesús dejando su hogar y viniendo a este mundo contaminado. Nace lejos de la casa de sus padres terrenales. ¿Se acuerda que en el nacimiento tuvieron que irse, cierto? Y no nació en la casa terrenal, tuvo que irse a otro lugar. Así que hay otro antecedente interesante. Recorre lugares sin tener dónde recostar la cabeza y sin un hogar. Vaya conmigo a Mateo 8:20. Mateo 8:20. Dice así: Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo un palacio. Jesús
Ya fue pobre, pero optó al subsidio habitacional y le dieron su casita. ¿Qué dice aquí? No tenía dónde recostar su cabeza. Su ministerio era itinerante, yendo de un lugar a otro. No se esforzó por tener cosas materiales, ni siquiera tenía una casa. Finalmente es crucificado fuera de la puerta de la ciudad como señal de su exilio y rechazo. Vaya conmigo a Hebreos 13, del versículo 11 al 14. Hebreos 13, del 11 al 14, dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué hermoso versículo. Aquí nos habla de que no tenemos una ciudad permanente acá, y nos habla de que Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad, un destierro incluso de la ciudad, porque fue profundamente rechazado. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino, y usted se sabe el resto, y los suyos no le recibieron. Jesús ocupa nuestro lugar y sufre el exilio. Es el estado de alienación que la raza humana merece. Sufre el destierro para que así nosotros podamos volver al hogar. No lo busque, pero en Lucas 9:31 hay una palabra bien interesante, que es justo en la transfiguración. Y en la transfiguración, usted se acuerda que aparecieron algunos personajes importantes del Antiguo Testamento, y ahí se dice que hablan de la partida de Jesús. Y esa partida es la palabra éxodo. Están hablando de la muerte de Jesús como su último éxodo, como la partida. La muerte y resurrección de Jesús constituyen el último éxodo y el último escape del exilio. Cuando Jesús resucita de la tumba, rompe el poder de la muerte y se convierte en el anticipo viviente de los cielos nuevos y tierra nueva, que serán nuestro verdadero hogar. Vaya conmigo a Colosenses 1, del 16 al 20, donde dice que Él reconciliará todas las cosas. Colosenses 1, del 16 al 20. Colosenses 1, del 16 al 20 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es maravilloso, son maravillosos estos versículos, hermanos. Jesús dejó su gloria, dejó de estar al lado del Padre. Jesús vino, se autoexilió, vivió en medio de nosotros en este mundo de pecado. Jesús fue muerto en la misma cruz. Tuvo que gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vivió realmente una separación completa nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano?
para que usted y yo podamos volver al hogar, para que usted y yo podamos una vez más estar ante la presencia de Dios, ese hogar perdido. Quiero que, y aquí otra cosa muy interesante de este versículo. Muchas veces pensamos que la muerte de Jesús, lo que Jesús logra es cierto, el perdón de nuestros pecados, y por supuesto que es algo central, pero aquí lo que acabamos de leer en Colosenses es una restauración cósmica, que lo que hace Jesús es restaurar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que Jesús hace es un antes y un después para todo el universo, porque Jesús restaura todas las cosas con su muerte y resurrección. Y quiero que leamos el primer versículo que leímos. Vamos a leer una vez más cuál será nuestro hogar. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Leámoslo una vez más, hermano. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Este será nuestro hogar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este será nuestro hogar eterno frente a la presencia de Dios. A los que se sienten sin hogar, rechazados, solos en un mundo hostil, este será su hogar eterno. Hoy en día, hermanos, es tan recurrente ver, que como sociedad castigamos a la tercera edad. Muchos abuelitos solos, sin una familia, muchos abuelitos abandonados, han perdido su hogar simplemente por tener por tener avanzada edad. Quizá, hermano, te sientes explotado en tu trabajo. Ese trabajo no es tu hogar, hermano. Es algo permanente. Tenemos que hacer lo mejor posible. Pero a veces sufrimos en nuestros trabajos. Yo he comentado varias veces que soy profesor, y a pesar de que doy muchas gracias por el lugar donde hago clases, porque es un buen colegio, hay cursos, hermanos, en los que yo antes de entrar me dan ganas de persinarme, hermano. Realmente me he encontrado entrando a algunos cursos que son difíciles. Hay varios que son fáciles, pero hay algunos cursos que me cuestan mucho, y antes de entrar digo: lo hago por ti, Pedrito, lo hago por ti, pensando en mi hijo, porque me es difícil. Quizá a usted, hermano, muchas veces le pasa que tiene que vivir cosas muy complejas en su trabajo, le gustaría no realizarlas. Ese trabajo, hermano, que lo hacemos, ¿cierto?, porque es honroso hacerlo, aún así está dentro de este mundo caído. Quizá, hermano, le asusta la violencia de esta ciudad. Quizá a usted lo asaltaron. A mí me han asaltado 2 o 3 veces. Hay mucha gente que anda con susto por toda la delincuencia, las cosas que se viven. Bueno, es otra muestra más de que este mundo está quebrado por el pecado. Pero, hermanos, le tengo una buena noticia que usted ya sabe: este mundo así como está no es nuestro hogar. Quizás producto de la muerte, querido hermano, usted ha sido separado de alguien que ama y se siente solo,
sin hogar. Quizás había alguien en su hogar que representaba todo lo bueno, alguien que le daba contención, apoyo emocional, y ya no está. Y siente que desde ese momento ya no tiene hogar. Y quiero hablarle también a mis hermanos, queridos hermanos extranjeros, que tenemos, ¿cierto?, aquí en la iglesia, que por diversas razones han dejado sus países buscando mejores condiciones de vida, pero se sienten sin hogar. Quizás se han sentido discriminados, con una nostalgia que parece no tener cura. Yo tuve la oportunidad de vivir 6 meses fuera de Chile, y a pesar de que fue un tiempo súper bonito, me pasó de que estando allá yo decía, hoy quiero volver a mi país, me gusta Chile. Echaba de menos, por ejemplo, cosas tan que uno de repente no piensa. Echaba de menos, por ejemplo, el humor de mis amigos. Yo veía las cosas por las que se reían y decía, qué fome. Echaba de menos cómo me atendía la gente a los lugares donde yo iba a comprar. La gente era muy amable, pero no me echaban ni una talla, nada. Yo donde voy a comprar a veces, sobre todo antes iba a comprar un lugar, iba a comprar cecina, y cada vez que entraba empezaban con las tallas y todo, decía, ¡uy, qué entretenido! Y a pesar de que es un país súper desarrollado y todo, como que hasta el olor de los espacios me era ajeno. La sensación era súper rara. Quería volver. Tengo un compañero de trabajo muy querido por todos, que es venezolano, y lleva varios meses sufriendo mucho. Se murieron algunos parientes muy cercanos, él estando acá. Sus padres quedaron solos, no sabe qué hacer. Sé que, y a pesar, bueno, digo sé, pero en realidad debo saber muy poco, pero que debe ser una experiencia muy difícil no estar en la patria, en el hogar, muchas cosas, mucha nostalgia, muchas cosas, ¿cierto?, en el corazón, mucho sufrimiento, mucha incomprensión. Bueno, amados hermanos, a todos ustedes les quiero decir lo siguiente. ¿Sabe qué? Más importante incluso que esa Jerusalén que va a descender, y escúcheme bien lo que quiero decirle, hermano, Dios es nuestro hogar. Dios es nuestro verdadero hogar. Y déjeme decirle algo, Dios en su vida y en mi vida no es algo futuro. Dios está aquí y ahora con cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos templo del Dios vivo. Hoy podemos experimentar, disfrutar al Dios Altísimo que ha venido a morar a nuestras vidas. Hoy usted, hermano, ya ha llegado al hogar si ha creído en Jesús. Porque Jesús murió para que usted pudiese estar ante la presencia de Dios. Porque Jesús dejó su tierra, dejó su trono para que usted pudiese volver al hogar y ser reconciliado con el Padre. Tu hogar es Dios, hermano, y lo puedes encontrar a pesar de las circunstancias. En medio de lo injusto que son a veces nuestros trabajos, podemos buscar la presencia de Dios y sentirnos en nuestro hogar. Yo he pensado a veces esto, a pesar de que sabemos que Dios está en nosotros, a veces siento que también Dios es como, al tenerlo con nosotros, es como una casa rodante. ¿Se han dado cuenta que hay gente que tiene casa rodante? A veces a mí me ha pasado esto. He estado en el trabajo y me he sentido mal por alguna circunstancia, algo difícil que tuve que vivir. ¿Y sabe qué? Me voy al lugar más fome del colegio, pero el único donde uno encuentra privacidad. Me voy al baño y me voy a orar. ¿Y sabe qué? En ese lugar, quizás donde a veces he vivido cosas difíciles, voy ahí, en un baño, oro al Señor y vuelvo al hogar. Me siento una vez más que está todo bien. Lo tengo todo. Todo está completo porque el Señor está conmigo. Así que es como tener una casa rodante. Donde vayamos, podemos entrar a la presencia de Dios. En medio de la enfermedad.
Hace un tiempo viví una experiencia que me marcó. Mi abuelo Eulogio, que algunos lo conocen, ya falleció. Yo lo fui a ver un día. Él estaba con cáncer, muy mal, con muchos dolores. Yo lo fui a ver y cuando estaba con él se puso a orar y el lugar se llenó de la presencia de Dios. Él estando con cáncer, lleno de dolores, él en su interior sabía que estaba con el Señor, estaba en su hogar. Ese lugar se transformó, a pesar de la enfermedad, en un lugar de esperanza, de refrigerio y de la presencia de Dios. Hermano, el Señor nunca nos dijo que no la íbamos a pasar mal. De hecho, dijo todo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Yo he vencido al mundo. Hermano, en la situación que usted esté, en enfermedad, en escasez, vaya al trono de Dios y ahí encontrará su verdadero hogar. Dios está disponible 24/7 para estar con usted, para consolarlo, para darle nuevas fuerzas y esperanza en este mundo caído. Hermanos, que el Señor nos ayude a construir hogares que parezcan hogares, con el shalom de Dios, con la paz de Dios. Yo le he dicho le dije recién que me encanta llegar a casa, soy muy casero, pero también sé lo frágil que podemos echar a perder todo, con una rabia, malas palabras. Estamos siempre a 1 centímetro de echarlo a perder todo. Que el Señor nos ayude, que nuestros hogares sean verdaderos anticipos del cielo, la casa piloto del cielo, porque lo tenemos todo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. Que nuestros hijos crezcan en un hogar de paz, en un hogar donde se respire la presencia de Dios. Hermanos, vivamos el shalom de Dios aquí como iglesia. Como iglesia, somos una iglesia grande. Usted sabe, he estado trabajando por 7 años ya en Julio Dávila, una iglesia pequeña. Y eso tiene muchas virtudes. Todos nos conocemos, es cierto, podemos conversar entre todos. Eso me decían mis hijas. Mis hijas me decían, pero es que matan muy grande, me decían. No conozco a nadie. Claro, acá es mucha más gente, pero podemos vivir, hermanos, con este shalom. ¿Sabe qué? Hay una hermana de allá de Julio Dávila que siempre va a la iglesia, tiene más de 70 años, trabaja en la feria, muy, muy sacrificada, pero no se pierde reuniones, muy rara vez falta, con lluvia, con lo que sea, porque sabe que en ese lugar es el lugar donde se siente en su hogar. Es la única cristiana de su casa. Ha vivido muchas injusticias, muchas cosas terribles de parte de personas que debiesen amarlas, como sus hijos o su esposo. Cosas tremendas, pero ella acude a la iglesia porque sabe que ahí está su hogar, están sus hermanos en la fe. Que el Señor nos ayude a vivir en ese tipo de comunidad donde podamos ayudarnos, apoyarnos, amarnos los unos a los otros. Cristo también tomó nuestro lugar en nuestro exilio, en nuestra separación de Dios por nuestro pecado, para tener ahora a Dios como hogar, tener libre acceso a su presencia en medio de este mundo convulsionado. Y en el futuro llegaremos a nuestro verdadero hogar, donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, y estaremos para siempre con nuestro Dios. Hermano, bienvenido a casa. Cristo hizo todo para que podamos regresar a nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, que es Dios mismo. Y ya estaremos por la eternidad en ese Edén perdido que Cristo recuperó para nosotros. Póngase en pie, hermano, y vamos a orar. Bendito Señor, tú no solamente
has perdonado nuestros pecados. Tú no solamente, Señor, has cambiado nuestro lamento en baile, en gozo. Señor, tú nos has dado un hogar, un nuevo hogar. Y yo te pido, Señor, a cada uno de mis hermanos que pueda encontrarse en ti, que cada uno de mis hermanos pueda encontrarse en ti seguro. Oh, la paz que hay en tu presencia, el gozo que hay en tu presencia. Te pido por cada hermano que quizás en sus casas vive algo tan diferente. Quizás sus padres no son los mejores, quizás la relación con sus hermanos, quizás vive violencia verbal o física, quizás vive cosas tan complejas. Oh, te pido por mis hermanos que quizás sufren en sus trabajos, sufren quizás agobio, incomprensión, abuso. Oh Dios, te pido por mis hermanos extranjeros que quizás han sufrido discriminación, que quizás tienen tanta nostalgia por el hogar perdido. Oh Señor, por cada uno de nosotros que estamos en este mundo caído, pero que en ti hemos encontrado nuestro hogar. Te pido, Señor, que tú vengas con el bálsamo de tu presencia, con el bálsamo de tu palabra, con el bálsamo de tu consuelo, con el bálsamo de tu esperanza gloriosa de la eternidad junto a ti, y que lo que vivimos hoy es pasajero. Bendito Dios, yo te ruego que tú consueles, que tú, Señor, cures las heridas, Dios mío, que muchos quizás aún tienen, Dios mío, por este mundo, Señor, que les ha dañado. Oh Dios mío, pero ayúdanos a nosotros a proveer hogar a otros, hogar a nuestras familias, a proveer un lugar seguro, de paz, de armonía, Señor, los unos con los otros aquí en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprendernos, a sobrellevarnos, Señor, y que tu paz inunde aquí en nuestro medio, porque tú, el Dios de paz, está aquí. Bendito Dios, ayúdanos, muévete en medio nuestro con tu paz, muévete en medio nuestro, que cada hermano al llegar cada domingo sienta que ha llegado al hogar, sienta que ha llegado a casa, porque tú estás aquí, porque sus hermanos están aquí. Oh bendito Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Bendito Dios, te amamos y te bendecimos. Gracias porque en ti lo tenemos todo, porque tú eres nuestro hogar y estamos todo el tiempo. Tú nos acompañas, tú prometiste y lo creemos. Bendito eres. Gracias porque en ti encontramos, Señor, consuelo, paz, nuevas fuerzas. Oh bendito Dios. Gracias, Dios, por tu hermosa obra en la cruz que nos trajo de regreso a nuestro verdadero hogar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amado hermano.